Tras 15 meses suspendido por doping, muchos creían que Maradona no volvería. Pero en 1992, contra todo pronóstico, Diego Armando Maradona fichó por el Sevilla FC. No era el mismo de antes, pero aún tenía magia. Llegaba con 32 años, una reputación manchada, y la esperanza de reencontrarse con el fútbol. Su llegada causó revuelo. Prensa, multitudes, expectativa. ¿Sería su redención, o su último desastre? Lo pidió Carlos Bilardo, su viejo cómplice del Mundial 86. Si alguien puede sacar al verdadero Diego, soy yo, dijo. En los primeros entrenamientos, se notaba la química. Risas, abrazos, confianza. Parecía que volvían los buenos tiempos. Pero pronto la relación se tensaría. Bilardo necesitaba disciplina. Diego necesitaba libertad. 2 mundos, 2 códigos, y un reloj en cuenta regresiva. Sevilla, una ciudad cálida, pasional, futbolera. Desde su llegada, Maradona fue tratado como un rey. Fotos, abrazos, banderas. La gente lo idolatró, aunque sabían que llegaba en el ocaso. Y él, al principio, respondió. En sus primeros partidos mostró destellos de genio. Un pase mágico, una finta imposible, una zurda intacta. Pero detrás de la sonrisa, el físico ya no aguantaba. Maradona seguía siendo magia en los pies, pero el cuerpo ya no era cómplice. Estaba más lento, con dolores crónicos, y el exceso le pasaba factura. En los entrenamientos, apenas podía sostener el ritmo. En los partidos, tenía ráfagas de genio, pero se apagaban rápido. La afición sevillista quería verlo volar, pero Diego apenas podía mantenerse firme. Las lesiones se acumulaban. La báscula no perdonaba. La edad, tampoco. Y a pesar de todo, cuando tocaba el balón, aún brillaba algo. Como una estrella que ya no alumbra con fuerza, pero que sigue encendida por orgullo. Maradona jugaba más con el corazón que con las piernas. Su pasión estaba intacta, pero el cuerpo le gritaba que era hora de parar. Y él, como siempre, se negaba a escucharlo. Los goles de Maradona en Sevilla no fueron muchos, pero sí inolvidables. Cada uno tenía un perfume distinto. No olían a gloria. Olían a despedida. A resistencia. A melancolía. Cuando metía un gol, no lo festejaba con rabia, como en los 80. Lo hacía con una sonrisa tímida, como quien revive un recuerdo de otro tiempo. Uno de esos goles fue una obra de arte, control perfecto, definición sutil. Pero más que celebrarlo, lo miraba como si supiera que le quedaban pocos momentos así. Cada tanto nos recordaba quién era. Y al instante, su cuerpo le recordaba en quién se estaba convirtiendo. Su fútbol aún hablaba, pero cada frase sonaba a epílogo. A último capítulo. A leyenda en proceso de despedida. Y eso dolía más que cualquier derrota. En Sevilla, Maradona no solo jugaba al fútbol. También luchaba contra todos. La prensa lo perseguía, lo juzgaba, lo acorralaba. Cada salida nocturna era portada. Cada kilo de más, un escándalo. Y Diego, como siempre, reaccionaba con furia. No soportaba que lo señalaran. Respondía en conferencias con ironía, con rabia, con hartazgo. En el club, la paciencia se agotaba. Los dirigentes ya no sabían cómo controlarlo. Se ausentaba en entrenamientos, discutía con preparadores físicos, imponía su propio ritmo. Y aunque Bilardo intentaba cubrirlo, el ambiente estaba cada vez más tenso. Maradona ya no era el salvador. Era el problema. El ídolo incómodo. El jugador imposible de ignorar, pero difícil de sostener. Sevilla quería orden. Diego era caos. Y la fractura era inevitable. Dentro del vestuario, Maradona no pasaba desapercibido. Algunos lo miraban con admiración absoluta. Para ellos, era un honor compartir equipo con el mejor de todos los tiempos. Otros, sin embargo, lo veían como una distracción constante. Llegaba tarde, entrenaba poco, rompía la disciplina. Con jugadores como Dave Zucker o Diego Simeone, convivía sin drama, pero con distancia. No era el líder de vestuario que muchos esperaban. A veces, parecía que estaba en otra frecuencia. Como si jugara en su propio mundo, mientras el resto vivía la rutina profesional. Pero bastaba una asistencia suya, un gesto técnico, un chispazo de genio, para que todos recordaran por qué estaba ahí. Aún cansado, aún lejos de su mejor versión, Maradona podía hacer en un segundo lo que otros no lograban en toda su carrera. Y eso,
pese a todo, generaba respeto. Aunque no siempre cariño. Carlos Bilardo lo había traído con la ilusión de revivir la magia del 86. Creía en Diego como pocos. Le perdonó ausencias, indisciplinas, excesos. Le hablaba como a un hijo, lo defendía ante la prensa, intentaba protegerlo del mundo. Pero hasta él, tuvo que rendirse. Bilardo entendió que Maradona ya no podía salvarse. No por falta de fútbol, sino por lo que lo rodeaba. Su entorno era una jaula tóxica. Y su rebeldía se había vuelto autodestructiva. Un día, el propio Bilardo confesó que no lo reconocía. Que Diego estaba ahí, pero su alma no. Había momentos en que parecía recuperar el fuego, pero al día siguiente, todo volvía a hundirse. Bilardo, entre el amor y la frustración, aceptó lo más duro. El Maradona que conoció, ya no estaba. Solo quedaba el mito y sus ruinas. El final llegó sin gloria, sin títulos y sin abrazos. Tras una temporada irregular, cargada de altibajos, polémicas y frustraciones, Maradona abandonó Sevilla sin despedida. No hubo homenajes. No hubo lágrimas públicas. Solo una ciudad que entendía que había presenciado algo único, pero también incompleto. Diego no se fue odiado. Pero tampoco se fue amado. Se fue como llegó, impredecible, incómodo, fascinante. Para muchos, fue una oportunidad perdida. Para otros, fue un milagro breve. Un capítulo fugaz de la leyenda más intensa del fútbol. Sevilla había tenido al más grande, pero no supo qué hacer con él. O quizás, simplemente, nadie podía. Porque Maradona no cabía en ningún sistema. Solo en el corazón de quienes entendían que el fútbol, como la vida, también tiene momentos hermosos aunque no duren. Aunque su paso por el Sevilla fue corto, dejó una marca indeleble. No por los goles ni los números, sino por lo simbólico. Porque en Sevilla vimos al Maradona más humano de todos. Vulnerable. Herido. Intentando reencontrarse con el juego que lo había hecho eterno. Para los que lo vieron entrenar, fue como ver a un dios terrenal, aún con sobrepeso, aún lento, hacía cosas que nadie más podía. Fue el adiós disfrazado de regreso. La última chispa antes del apagón. Y por eso, aún hoy, cuando se habla de Maradona en Sevilla, se hace con respeto. Porque no fue perfecto, pero fue real. Y real es lo que más necesitamos recordar. No fue una historia de éxito. Fue una historia de verdad. La etapa de Maradona en Sevilla fue más que una anécdota en su carrera. Fue un espejo. No para ver su mejor versión, sino para reconocer sus heridas, su cansancio, su humanidad. Sevilla lo recibió como a un ídolo, pero se encontró con un hombre quebrado. Ya no estaba el campeón del mundo, sino el sobreviviente del mito. En esos meses, Diego mostró su fragilidad sin disimulos. No se escondió detrás del personaje. Fue Diego. El padre que fallaba. El amigo que se perdía. El genio que ya no podía volar. Y por eso, aunque la historia no terminó en aplausos, nos dejó algo mucho más valioso, verdad. En Sevilla, Maradona no fue leyenda. Fue humano. Y tal vez, eso es lo más grande que alguien como él podía ser.